Iglesia amada Lake Murray, es un privilegio, es un gozo, es un honor poder estar con ustedes acá. Gracias al Señor también por la amistad que el Señor ha permitido con Pastor Eduardo. Estoy muy contento de poder correr, terminé la predicación recién, salí corriendo con mi esposa para poder estar con ustedes acá. Y gracias al Señor lo permitió y hoy puedo estar compartiendo la palabra con ustedes. Mi nombre es Osvaldo Fuentes, soy de origen chileno. El Señor, por su gracia, me juntó con una argentina, que es mi esposa Marina, que está atrás. Así que el Señor hace milagros también, junta a chilenos con argentinos, y podemos tener comunión, excepto cuando viene la Copa América y el Mundial, ahí hay pequeños problemas en casa, pero el Señor es bueno. Así que gracias a Dios, estamos ya hace 2 años acá en el Cajón, sirviendo al Señor por gracia. Llegamos el 2019 a Los Ángeles, donde estudié el Master Seminary, mi maestría. El Señor ha sido grandioso en eso y ha abierto oportunidades, así que también terminé hace una semana otra maestría, así que ahora estoy con otros estudios. Así que el Señor, no paro de estudiar. ¿Por qué? No para envanecerme, sino que porque quiero conocer más a mi Señor. Esa es la finalidad de mi vida. Sé que esta vida es muy breve y no quiero desaprovecharla. Quiero que el Señor me utilice y para ello debo estar preparado en la palabra, para poder ser utilizado por el Señor, para que su palabra sea glorificado, y el fin de toda salvación y del fin nuestro como creyente es que todo lo que hagamos sea para su gloria. Porque Él es el importante acá, nosotros no. Así que me gustaría que podamos en esta mañana, vamos a disfrutar solamente de 2 versículos que están ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a estar estudiando en esta tarde ya, a versículo 1 y versículo 2. Y siempre me pregunto qué es difícil que es ser cristiano en estos tiempos, con tanta tecnología a disposición, ¿cierto? Si no sabemos tecnología estamos obsoletos y nuestros hijos se manejan como si nada, todo lo que es los teléfonos, y hay acceso a todo. Y nos cuesta quedarnos atrás y no queremos quedarnos atrás, y la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Pero creo que la pregunta no debiera ser ¿qué vamos a hacer? La pregunta debiera ser de todo creyente es ¿qué? No ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Primeramente nosotros estamos en el mundo y no podemos salir del mundo, tenemos que vivir en este lugar, pero lidiamos con personas que aman el mundo, que sus deseos, sus pensamientos caídos están en todos los movimientos que el mundo le ofrece, sus ideales, sus culturas, sus modas, siguen su corazón, lo que les dice su corazón, y todo va conforme al mundo. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos como creyentes? O sea, porque en el contraste a esta realidad, un hijo de Dios vive, actúa, piensa, camina, se desenvuelve en este mundo conforme a la palabra. Bueno, eso debiera ser lo ideal en cada creyente, que podamos ser diferentes al mundo. Y Dios demanda en nosotros vidas santas. Por eso Primera de Pedro, yo sé que va a estar a mi espalda el versículo, Primera de Pedro 16, hay un imperativo precioso, ahí dice, sed santos, es un imperativo. O sea, se convierte en uno de los mandatos más gloriosos y más bellos de la Escritura. Sed santos, pueblo de Dios, sed santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Entonces, Dios demanda que sus hijos vivamos vidas santas porque Él es santo. Y vivir una vida santa, mis queridos hermanos, no pasa de moda. No es que los puritanos en su tiempo, como no tenían luz ni internet, entonces tenían que estar en su casa nomás. No. Tal vez la vida que ellos vivían para glorificar a Dios en su familia, para el día de hoy o para la cultura hoy sería ofensiva. Sería hasta molesta, chocante, para nuestra cultura secular, hasta aburrida. Pero sabemos que la santidad de Dios es un atributo que debemos conocer de Dios y es de vital importancia. Si nosotros no sabemos lo que es la santidad de Dios, entonces vamos a decir, bueno, ¿y cómo luce esto? ¿Cómo lo pongo en práctica en mi vida? Y hay versículos que se los voy a leer. 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó ¿a qué? A una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Hebreos 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad. Esto es más duro. Sin esa santidad dice que nadie verá a Dios.
En otras palabras, está mostrando que la santidad es una parte, una evidencia clave en la vida de todo creyente. Nosotros debemos vivir una vida de una santificación progresiva. No dejar de estar, bueno, yo ya alcancé, yo ahora ya soy santo. Entonces ahora ya me voy a dedicar a otras cosas. No, nunca vamos a alcanzar ese punto, pero caminamos allá. Caminamos. Y la santificación progresiva es una muestra, una evidencia tangible de que he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estoy luchando con el pecado. Si he dejado de luchar con el pecado y si ya no pasa nada cada vez que peco, que practico cierta o cualquier acción que ofenda al Señor, entonces yo estoy en problema. Tal vez no he nacido de nuevo. Entonces por eso el texto es un poco duro, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 5, versículo 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza, porque eso no es propio del pueblo santo. Nosotros, de Dios. Levítico 20, 26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y les he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Observemos que la santidad de Dios es una verdad entonces fundamental en la palabra. 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Entonces es importante evidenciar que en un sentido santo en el original, ¿qué significa? Ser apartado, apartarse de, ser diferente. Entonces lo que Dios nos pide y desea de su pueblo, de sus hijos, ¿qué cosa? Que nos separemos del mundo, que nos apartemos del mal, viviendo esa santidad progresiva, tanto en lo público como en lo privado. Y ahora vamos a nuestro texto. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes, Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una versión de la Nueva Traducción Viviente que me gusta como lo dice, que se apega un poquito más al original y sería, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Qué preciosa la última parte. La última frase se podría leer, ese es el sacrificio que se espera de nosotros. El versículo 1. Ese es el sacrificio que Dios espera de cada hijo. Entonces tiene que haber diferencia entre un hijo y uno que no es. La palabra de Dios nos define, establece el parámetro de cómo debemos vivir. Por eso el texto comienza, os ruego. Tiene un amplio significado de alentar, de consolar, de exhortar. Y la idea acá del apóstol Pablo tiene que ver con la idea de llevar a cabo una misión, de venir al lado del hermano. Es como que el apóstol Pablo se está poniendo al lado de ese hermano débil en la fe que está luchando ahí. Paréntesis. No existe, no es bíblico el creyente carnal. O eres creyente o eres carnal. Muchas veces nosotros decimos, no, es que el hermano es carnal, el hermano lucha. No, siempre la Biblia nos define de una forma sumamente precisa. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos vivos espiritualmente o estamos muertos espiritualmente. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. El libre albedrío no existe, no es bíblico. El único que tuvo libre albedrío, ¿sabe quién fue? Adán. ¿Y qué decidió? Pecar. Entonces somos esclavos. Y acá lo que Pablo está diciendo, mira, yo te voy a ayudar al hermano débil que tengo. Todos sabemos, conocemos la iglesia y sentimos la iglesia y hay hermanos que necesitan crecer y hay hermanos que ya están más grandes, han madurado más espiritualmente. Entonces ponerse al lado, por eso ruego, dice, pónganse al lado de ese hermano que está luchando y apóyenlo, ayúdenlo. Como ponerse al lado para ayudar. Esa sería la raíz del os ruego.
El apóstol se pone al lado nuestro y nos exhorta por la misericordia de Dios. ¿Qué dice el texto? Que presentemos nuestros cuerpos. Y no es solamente presentar mi cuerpo para ser quemado. Porque el mismo apóstol dice, si yo presento mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿sabes de qué sirve? De nada. No es solamente la parte física, sino que tiene que ver con un aspecto mental, espiritual, racional. Saber lo que estoy haciendo. El apóstol entonces nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y acá el teólogo Pablo sabe, a través de este sacrificio vivo, él está pensando tal vez en el antiguo pacto, donde se llevaba un sacrificio, pero carecía de valor, efecto absoluto. Entonces la palabra está probablemente en el holocausto del Antiguo Testamento. Por eso el texto dice sacrificio vivo. Literalmente significa una ofrenda viviente. Presentémonos, queridos hermanos, como una ofrenda viviente. Es interesante porque me ha tocado hablar con hermanos que están en el lecho de muerte, están en el hospital, están en su vejez, en su última. ¿Y saben la palabra de todos ellos cuál es? ¿Cómo me gustaría tener nuevamente salud? ¿Cómo me gustaría tener nuevamente fuerza? ¿Cómo me gustaría nuevamente tener esa juventud para poder trabajar para el Señor, para presentarme ese sacrificio vivo? Pero hermano, no lo hiciste. Es hoy. La vida cristiana, mis queridos hermanos, se vive hoy. El ayer ya no está, ya se fue. El mañana no me pertenece, porque yo no sé si mi Señor viene por mí, y amén, si así sea. Pablo dice muchísimo mejor. Hermano, es hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es el sacrificio vivo que presento al que me dio la vida? 2 veces. Porque me hizo nacer primero físicamente y luego me hace nacer espiritualmente. Y tenemos esperanza. El mundo afuera no tiene esperanza. Y si Cristo te ha salvado, hermano, eres bienaventurado. Extremadamente feliz. ¿Qué estamos haciendo entonces con esta vida que el Señor nos ha regalado? Porque nosotros entendemos que la salvación es para su gloria. El ir al infierno es parte, no vamos al infierno ya. Eso es parte de la salvación. No es el motivo de la salvación. El motivo de la salvación es para que mi Señor sea glorificado en mí como un sacrificio, dice el texto, vivo. Un sacrificio, una ofrenda viviente. Pero no basta con eso, es interesante. Después, ¿qué dice el texto? Un sacrificio santo. Entonces el creyente ha sido separado por Dios para hacer una ofrenda viva y santa. Mande la mano, ese es el propósito, mande la manito. Y Pablo lo que estaba viendo acá era que ya ese animal que llevaba el Antiguo Testamento para ser sacrificado no es necesario, ya no servía. Nosotros somos el sacrificio diario, por eso tiene que ser vivo y santo. Y Pablo lo llama sacrificio, y es interesante porque al ser un sacrificio, ¿cómo debe ser? Voluntario, por amor. Y muchas veces, mis queridos hermanos, va a ser doloroso, porque tengo que dejar actitudes, porque tengo que dejar amigos, porque tengo que dejar de hacer cosas que a mi carne le gustan. Por eso es un sacrificio. Nos va a costar. Hay hobbies tal vez que no hacen mal. Habrá pérdida de cosas y de relaciones. Por eso es un sacrificio. Porque si no eso fuera un sacrificio, sería fácil. Es un sacrificio. Por eso Pablo dice en el versículo que es culto racional. Entonces, para que sea acepto y agradable, debe ser radical. Radical, un culto racional, dice el texto. Y la palabra racional se deriva de la raíz griega que sería lógico. Entonces, la lógica, la conclusión lógica es que debemos a Dios el servicio más consagrado y abnegable posible. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Porque Él es digno. Y porque Él es santo. Miren en 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no
nosotros, aquellos que hemos sido salvos por gracia, ya no vivamos para nosotros, ya no vivan para sí, sino para que a Él que murió y resucitó por ellos. Entonces, entendiendo esto, podemos avanzar ahora a la aplicación práctica del versículo 2. Mire el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces el creyente se le exhorta primeramente en el versículo 1 a presentarse como un sacrificio vivo y santo. Y ahora en el versículo 2, Pablo nos ayuda a entender que para hacer eso yo debo de separarme. ¿Te das cuenta? Separarme. Los cristianos no debemos adaptarnos. Acuérdense, el original es adaptarse. Adaptarse al mundo, sino que debemos transformarnos haciendo de nuestro modo de pensar una mente renovada. Debe entenderse bien, paréntesis, que Dios no nos pide que nosotros salgamos del mundo aislándonos. El creyente solitario no existe. Nosotros vivimos en comunión y vivimos en el mundo. Y estamos en el mundo. Y somos luz en el mundo. Y somos sal en el mundo. No nos manda a aislarnos en nuestra casita y no tenemos nada que ver con estos pecadores. No. Nosotros somos. Pero acá viene la diferencia. Hay una diferencia. Porque no nos está pidiendo que salgamos. Él mismo lo dice en oración. Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado. ¿Cómo nos vamos santificando? ¿Cuál es la clave? Acá está. Tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra? Es un espejo. Demuestra nuestras arrugas, demuestra esos pecados que están. Por eso Pablo dice que él no conoció el pecado hasta que la ley le mostró el pecado. La ley hace eso, nos muestra quiénes somos y lo lejos que estamos de Dios y la necesidad que tenemos de Él, que Él tome nuestra vida para su gloria a través de una santificación progresiva. Entonces, lo que leímos recién, la posición del cristiano respecto al mundo es clara. No os conforméis a este mundo. En el original sería, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Muchas veces vemos cristianos que se adaptan y se acoplan muy fácilmente a las costumbres del mundo. Acá estamos todos bonitos, pero a lo mejor anoche estábamos. Es muy fácil adaptarnos al mundo. No hay una diferenciación. No ponemos ese brazo de alejamiento y dejamos de tener temor y conciencia de Dios y comenzamos a ya formar un callo que no nos molesta. El creyente ha sido liberado de la posición nosotros de esclavos del mundo, esa posición diabólica que estábamos, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los deseos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el no conformarse al mundo determina, ¿qué cosa? Una victoria sobre el mundo. Antiguamente estábamos arrastrados, dice, siguiendo la corriente, era como que muertos siguiendo la corriente de este mundo. Pero hoy nosotros, ¿qué somos? El salmón. ¿El salmón qué hace? Nada en contra de la corriente, porque está vivo. Va en contra. El mundo ha sido vencido, hermanos, por el Señor. Mire 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel creyente. El mundo ha sido vencido por Cristo y el mismo Señor lo declara en Juan 16:3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces volvamos ahora
a Romanos 12, versículo 2, al mandato negativo de no conformarnos al mundo, ahora viene el positivo. ¿Cuál es? Sino transformaos. Y el verbo transformar se deriva de la palabra castellana que todos conocemos, que es metamorfosis. En otras palabras, es como esa oruguita fea que se transforma en ¿qué cosa? En una hermosa mariposa. Y todos éramos esa oruguita fea, que cuando Cristo te da vida, nos salva, nos abre los ojos espirituales, nosotros somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. Éramos hijos de ira, estábamos condenados eternamente, pero Dios en su gracia le place salvarte. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para su gloria. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo hoy por mi Salvador? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? El creyente no puede o puede adoptar la forma externa del mundo. Esto es muy interesante, hermano, y pongamos atención acá. Mire, el creyente puede adoptar la forma externa del mundo, pero jamás podrá vivir la transformación, pero el mundo jamás podrá vivir la transformación de un cristiano. ¿Se entiende? Lo veo de esta forma. Una persona es transformada desde el mundo a Cristo siendo regenerado. Amén. Una persona es regenerada desde el mundo a Cristo. Pero jamás un verdadero creyente se transformará de Cristo al mundo. ¿Te das cuenta cómo es la metamorfosis? Por eso el término transformar. La única forma que se hace aquí en el original de metamorfosis es de pasar de esta naturaleza caída, muerta, a una naturaleza nueva. Por eso dice Jesús a Nicodemo, es necesario, ¿qué cosa, amigo Nicodemo? Nacer de nuevo. Sin ese nuevo nacimiento, sin esa metamorfosis, yo no puedo entrar al reino de los cielos. Por eso un verdadero creyente jamás se va a transformar desde Cristo al mundo. Eso se llama apostasía. Y lo vemos, y en el libro de Judas lo vemos claramente también. Aquellas personas que estuvieron entre nosotros, que estuvieron sirviendo en ministerio, pero apostataron, negaron su fe. Eso es apostasía. Comienzan a practicar las obras del mundo que tanto les gustan. Por eso muchas veces, hermano, oremos por aquellos familiares que tenemos, que estuvieron tal vez, estuvieron entre nosotros, pero hoy están en el mundo. Y tal vez nosotros, por amor, ciegos, por ese amor, pensamos, bueno, ya van a volver. Hermano, no depende de ellos que vuelvan. Depende de cómo le estoy llevando el Evangelio cada día. ¿Sabe la única forma que tengo de amar a mis hijos, a mi esposa, a aquellos seres queridos, cercanos? La única forma que tengo de amarlos no es apañándolos, es predicándole el Evangelio. Porque Romano dice que es poder, es dínamos. Es poder regenerador, da vida a un cuerpo muerto. Solo el Evangelio. La forma que tengo de amar a mis seres cercanos, ¿sabes cuál es? Predicándole de Cristo. Eso es amor. Eso es amar a aquellas personas. Continúa el versículo 2. Por la renovación de vuestro entendimiento, literalmente de vuestra mente, de la manera de pensar. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la renovación tiene un propósito, que cada creyente pueda ver cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y el verbo acá expresa la idea de comprobar. Entonces la mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Por eso esta comprueba la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y el término voluntad tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, aquello que Dios desea para sus hijos. Muchas veces escuchamos, bueno, sigamos la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo diría que la voluntad de Dios es la capacidad espiritual para escoger entre dos cosas buenas. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 22. Y entre estas dos cosas buenas va a ser la que más le lleve la gloria a Dios y alcance más beneficio al prójimo. Mire Pablo lo que dice.
Pablo ya venía volviendo, regresando, recién había dejado sus maletitas y venía del tercer cielo. Ni más ni menos. Y Pablo con eso en mente, imagínense lo que está diciendo. Más si el vivir en la carne para mí resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Acá hay dos cosas. No sé qué escoger. Porque, primera, de ambas cosas. Dos, estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es una cosa. Pero, mire la conjunción, saltamos al otro lado. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto que quedaré aún, permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Te das cuenta? Te pregunto, ¿por qué le pides a Dios un día más en esta tierra? ¿Cuál es lo que te motiva a pedirle un día más a Dios que te dé? ¿Cuál es el motivo? ¿Para ver tus nietos crecer? ¿Para verte realizado en tu trabajo? ¿Para poder disfrutar de una linda y preciosa jubilación? ¿Cuál es el motivo, hermano querido, que te lleva a doblar tus rodillas y decirle, Señor, dame más tiempo en este mundo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva, lo que te impulsa a pedirle al Señor, Señor, dame más vida? ¿Qué es? Hermano, según este texto, lo que debiera ser que nos impulsa a quedarnos en este mundo es para edificar la iglesia local, edificar a mi hermano y para la gloria de Cristo. Yo salgo de escena, según el texto. ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a seguir viviendo en esta vida? Según el apóstol Pablo, y debería ser nuestro sentir, es para que Cristo sea glorificado en mí. Es para que más personas vengan a los pies de mi Señor. Es para que mi familia no crezca en lo secular, en lo económico, que está bien, es ok, no hay problema. Pero para que mi familia crezca en el amor de Cristo. Por eso dice, es necesario quedarme por causa de vosotros. Que nuestra oración sea, Señor, si me vas a dar un día más, por favor utilízame para edificar a mi hermano. Por favor utilízame para que tu novia, tu iglesia local, crezca en santidad. Si me das un día más, Señor, que no lo utilice para mí, permíteme, por favor, muestra una oportunidad donde yo pueda dar un granito de arena para que tu amada novia se embellezca. Eso es lo que Pablo está. Por eso la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que Él sea glorificado y el beneficio de su pueblo. En resumen, para hacer un sacrificio santo a Dios y apartarme del mundo, lo debo hacer entendiendo lo que hago con una mente renovada. ¿Y sabes por qué? Porque todos estarán viendo mi testimonio y yo no debo ser de tropiezo al hermano débil. Muchos hermanos débiles miran nuestro ejemplo. Por eso no debe haber diferencia entre lo que soy en la iglesia y el resto de los lugares. Un cristiano no debe vivir una doble vida. No se puede ser amable, cariñoso, el domingo en la mañana con mi esposa y en la semana ser duro, áspero, violento. No puedo ser amoroso con los niños en la iglesia y ser duro con mi hijo en casa. Hay un niño que decía, me encanta mi papá el domingo, es tan cariñoso. Ellos observan todo. Debe haber consistencia en todo lo que hablo y hago todo el tiempo, porque aunque no lo veamos mucho, nos están observando, empezando por nuestra familia. A menudo muchos jóvenes manifiestan odiar la iglesia y todo lo que tenga que ver religión porque se han criado en una hipocresía sistemática, le podría llamar. Esto porque fueron testigos de lo que ocurría en sus casas, sus padres no fueron consistentes en vivir lo que eran en privado, en público. Tenían dos papás, uno lo que eran en casa y los otros lo que eran el domingo en la iglesia. Y los jóvenes dijeron, no, yo no quiero esto para mí. ¿Qué diferencia con el mundo si el mundo actúa de esa forma? Hermanos, nuestros hijos observarán todo y no pasarán por alto nada. No se les puede engañar. Y lo más lamentable es que ellos te lo harán saber y eso dolerá mucho.
Eso dolerá mucho. Que ellos sepan, hermanos, que nosotros no somos los super cristianos, pero somos honestos. Somos honestos, hermanos. No podemos engañar a nuestra familia. Eso no trae la gloria a Dios. Y eso no edifica a su iglesia. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? No tomemos a la ligera nuestra santidad. No se puede separar, hermanos queridos, no se puede separar lo secular con lo espiritual. No se puede separar. No podemos pensar que es el domingo, el día del Señor, y acá todo bien, pero la semana ni me llamen ni me molesten. Pastor, por favor, yo no estoy. Yo hago mi vida. No se puede separar. Por eso el texto dice, no os conformemos a este mundo, sino que renovémonos. Un creyente genuino entonces debe haber separación con el mundo, pero no debe de haber separación con lo que soy. Lo que soy en la iglesia debo serlo en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, con mis amigos. Seamos conscientes de eso. ¿Y por qué digo seamos conscientes de eso? Porque tal vez, mira, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la iglesia, al pastor, yo los puedo engañar, fácil. Pero a Dios no. A Dios no. Y Jesús constantemente recriminaba a los escribas y fariseos acerca de su vida íntima, porque estos líderes religiosos lo hacían todos para ser vistos, pero en su intimidad dejaban mucho que desear. Miren Mateo 23:6. Aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Esa le importaba más la apariencia externa que realmente la intimidad que tenían con el Señor. Y Jesús los comparó con sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eran hipócritas. Mateo 23:13, y no dejaban avanzar a los demás. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos honraban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos, como lo dice ahí Mateo 15 o Isaías 29. Hermano, el Señor aborrece la mentira y la hipocresía espiritual. Por eso recriminaba tan duramente a los escribas. Y lo más, hermano, serio en esto es que el Señor no puede ser engañado, ni tampoco puede ser burlado. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo, hermano, todo. Esto es hablando amplio. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor conoce nuestra vida y nada podemos ocultarle, porque nuestra vida está expuesta ante Él completamente. Salmos 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y el Señor ya la sabe. ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos jugar con el Señor engañándole? Si Él está en esa oscuridad donde nadie me ve. Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué pensamos que podemos engañar a un Dios omnisciente? Que está en todo lugar, omnipresente, omnipotente. Y la respuesta es porque no tenemos conciencia de Dios y no hay temor de Él. Un cristiano no puede caracterizarse por una doble vida. Hermanos, en lo privado es donde la verdadera relación con el Señor se da. ¿Te das cuenta que la verdadera relación con el Señor no está en una escuela bíblica? ¿No está en un seminario? La verdadera relación íntima con el Señor comienza en el cuarto de mi casa, donde nadie me ve. Es ahí en lo que yo soy. Ese soy yo. Ahí no hay fingimiento. Esa es la intimidad de tu hogar donde se forjará tu caminar cristiano, hermano. ¿Sabe dónde comienza el principal ministerio para todos nosotros? En nuestra casa. El carácter piadoso no se forja en la iglesia, dirigiendo un servicio o predicando expositivamente, o sirviendo en diferentes ministerios, o ayudando con amor a otros. No, el carácter piadoso comienza en lo privado cuando nadie te ve.
Ahí comienza el carácter, ahí comienza a formarse y a forjarse lo que tú eres en Cristo. Es cuando estás solo o sola. La verdadera adoración no es en la iglesia. La verdadera adoración comienza con mi familia. La verdadera adoración al Señor es en mi trabajo. La verdadera adoración al Señor es con mis amigos. Es con mis compañeros inconversos. Es ahí donde vamos a adorar al Señor. Porque ¿sabes qué? Acá en la iglesia el domingo es muy fácil. Es muy fácil. Acá en la iglesia es muy fácil fabricar esa santidad. Y por último, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermano, examinémonos. Seamos sinceros ante el Señor. Si estamos en falta, reconozcámoslo. Pidamos perdón, acerquémonos a Él, pidamos su provisión, que Él nos capacite, que Él nos ayude. El cristiano debe anhelar más al Señor de lo que anhela su propio pecado. Yo debo anhelar más al Señor de lo que anhelo aquello que para mí me da satisfacción. ¿Y sabes cuánto dura esa satisfacción? Nada. Es una trampa. Debemos encontrar la fuente de nuestro gozo en Él, no en el placer momentáneo del pecado que nos arruinará. Y llevaremos una vida espiritual, hermanos, mediocre. Seremos cristianos viviendo vidas amargadas, sin gozo. El rey David, cuando peca, le dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Hermanos, si no estamos confesando pecados, pidámosle al Señor en arrepentimiento: Señor, perdóname y dame de tu gozo. El libro de Eclesiastés dice que la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. ¿Sabes? No depende de la circunstancia externa. No depende si tengo o no tengo. No depende si mi familia está todo bien. No depende de nada de eso. Depende de mi comunión con el Señor. Porque, ¿sabe? La capacidad de disfrutar la vida es un regalo de Dios que se la da a aquellos hijos que buscan comunión con Él. No depende de las situaciones. Hermano, tal vez no hay trabajo. Tal vez estoy pasando por una enfermedad, tal vez estoy pasando por un momento delicado, pero ¿sabes qué? Cristo me sostiene. Y eso es suficiente. Porque Él concede, Él regala, es un don de Él, la capacidad de disfrutar la vida. Porque la vida cristiana es difícil, pero es hermosa. Es hermosa cuando Cristo toma el control de nuestra vida. Él nos capacita, Él nos sostiene, porque Él es la roca. Yo, hermano, no puedo. Yo no puedo depender de mi esposa la felicidad. Yo no puedo depender de mis hijos la felicidad. Yo no puedo depender de mi trabajo, de lo que tengo para ser feliz. Eso viene después. Primero está mi relación con el Señor. Si mi relación con el Señor está bien, hermano, yo voy a ser buen padre. Voy a ser buen esposo. Voy a ser buen hijo, voy a ser buen trabajador. Porque mi relación con la fuente del gozo está bien. ¿Qué debemos hacer entonces? El texto decía: no imitemos la costumbre del mundo. Es primordial que cada cristiano tenga una relación única y privada con el Señor, ya que eso afectará a la iglesia. La iglesia será bendecida. ¿Sabes cuando mi relación con el Señor está bien? ¿Sabes quién es bendecida? La iglesia, mis hermanos. Porque yo quiero servir y porque quiero velar para que ellos crezcan. La comunión con el Señor no puede fingirse, hermano, no se puede fingir la santidad. Por eso el texto dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Se trata de pasar tiempo con Él y hacer un hábito por el bien de mi alma. ¿Sabes quién es el único beneficiado con la relación íntima con el Señor? Yo. Es imposible vivir una vida santa sin pasar tiempo orando y leyendo. Los romanos: no imiten la conducta de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Una nueva traducción. Qué precioso. Comencemos, hermano, a cambiar. Comencemos a ser transformados, a dejar que Dios transforme, a dejar que Dios tome el control de mi vida. Y que comenzamos a vivir una vida santa en lo privado. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a tu Padre? Sepárate del mundo y busca íntimamente agradarle a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él se lo merece.